mayor número de personas, así que damos gloria al Señor por eso, poderles ver. Bueno es el Señor que a las 5 de la mañana se cambió la fase, así que aquellos que no habían alcanzado cupos pudieron acceder también a poder estar en este lugar. Así que yo quiero invitarlos que podamos adorar al Señor, pongámonos de pie. Vamos a tener un tiempo lindo, un tiempo hermoso. ¿Cuántos han venido con un corazón rendido delante del Señor? ¿Cuántos han venido a decirle, Señor, aquí estoy, me entrego por completo? Háblame tú, ministrame tú. ¿Cuántos han venido con ese espíritu? Amén. ¿Sí? Quiero invitarlo a que levante sus manos entonces, y antes que comience la música, pueda estar consciente usted que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está Él en medio nuestro. Y sin lugar a duda, Él está en este lugar. Y cuando Él está, cuando el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. ¿Cuántos pueden decir, yo sé que hoy día el Señor me va a hacer libre, que el Espíritu de Dios va a quebrar toda cadena, toda estructura, todo argumento que se ha levantado para desconstruir esto tan hermoso que es el matrimonio, esto tan santo que es el matrimonio? Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Estamos hambrientos por tu presencia. Estamos hambrientos, Señor, de que tú nos hablas. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Confróntanos a través de tu verdad, Señor. Porque muchas veces las verdades parecen violentas a aquellos que permanecemos en mentira. Mas hoy, Señor, queremos decir, no más mentira. No más engaño, no más excusas, no más argumentos. No nos vamos a esconder más detrás de una formación incorrecta. No nos vamos a esconder detrás de nuestras circunstancias. Queremos estar a rostro descubierto delante de ti, Señor. Y queremos transformarnos, Señor, en lo que adoramos. Del carácter de Cristo, Señor. Sea formado en nosotros para que lleguemos a la altura del varón perfecto. Oh, Señor, aquí estamos. Nos rendimos por completo. Aquí estamos, Señor. ¿Puede usted dar una oración breve al Señor, íntima, suya y de Él? Tenga este tiempo tan lindo, tan maravilloso. En el nombre de Jesús. Envuelto soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo
hace mención y dice: ahí viene mi amado, saltando entre los montes. Y como lo hemos visto en los retiros de varones, de mujeres, y golpea la puerta y su amada, y a lo mejor está acostada, mas hoy te quiero invitar: abre esa puerta, abre esa puerta y deja que tu amado entre. Esta canción habla de eso. Dancemos con nuestro amado. ¿Cuántos han venido a tener intimidad con su amado? ¿Cuántos han venido a descubrirse íntimamente delante del amado? ¿Cuántos han venido a tener esa complicidad? ¿Cuántos han venido a volver al jardín para no quitar nunca más nuestra mirada de Él? Conmigo danza
Ni siquiera lo estoy invitando a que abrace a su esposo o esposa. Porque hay un amor más perfecto, más sublime. Y es el que se entregó primero. El que se entregó. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! Y mientras hace esta acción, quiero invitarlo a que pueda también ir tomando sus asientos. De introducción, junto a mi esposo Jason, me permitió él este espacio breve, pero con mucha honra yo lo tomo, y es exactamente de eso que quiero hablar, acerca de la honra. Ya después vamos a entrar al tema en sí como de lleno, pero esto es a modo introductorio. Amén. La prosperidad está en la honra. ¿Sabe cuando una persona es completamente libre? Cuando una persona honra. Por eso es que la ley es para el alma y la honra es para el espíritu. ¿Qué quiere decir esto, amados? Quiere decir que vivir en honra vas a tener que desprenderte completamente del alma. Nadie, escúcheme bien, nadie puede ayudar a otro si está preso emocionalmente. Absolutamente nada. Y quiero recordarles esto cuando el apóstol Pablo dice: fui libre de todo para luego hacerme esclavo de todo. Por eso que usted de pronto dice: pero ¿cómo este hermano puede honrar a este hombre que ha sido tan malo? A este hombre que ha provocado tanto daño, a este esposo que no se merece la honra. Es porque esto proviene del espíritu. La Biblia dice que la mujer que teme al Señor, su marido será alabado en las puertas. Y quiero hablarles un poquito de la antigüedad. Las ciudades estaban completamente muralladas. Gracias. Las ciudades estaban completamente muralladas. Entonces, ¿qué pasaba? Que un grupo de ancianos se ganaba la entrada de estas puertas grandes, y ellos eran los que decidían, ellos los que determinaban todo, decían no, este sí, este no. Ellos ejecutaban una opinión acerca de algo, acerca de alguien. Ellos eran los que daban el vamos, estos ancianos, como bien les decía. Entonces, ¿qué pasaba? Acontecía entonces que si una mujer hacía bien honrar a su esposo, entonces este era digno de alabar. Lo que acontecía entonces era que el marido, el esposo, era conocido por estos ancianos a través de ¿qué? De la honra que su esposa le daba. De lo contrario, si una mujer deshonraba a su esposo, también era conocido y no era tomado prácticamente en cuenta. Por eso es que quiero, a modo introductorio, hablar de esto. Amén. Porque, amados, la mujer entonces le da una posición al esposo. La mujer es capaz de habilitar como también deshabilitar a un esposo. Amén. Si ella no teme al Señor y está es la que manda, es la que tiene el poder, entonces le da deshonra y esto es reconocido como tal. O sea, deshonra al marido. Dios le dio al hombre
autoridad y a la mujer le dio poder. Amén. La mujer, ¿dónde tiene su mayor capacidad de poder? En el lenguaje. Está de más decir que tenemos una habilidad de comunicación mayor. No es mi caso, pero el general dice, no, la Biblia dice que la mujer sí tiene poder. ¿En qué? En el lenguaje, en lo que hablamos. Amén. Cuando ella descubre que tiene el poder, entonces ella tiene la capacidad de servir o de retirar autoridad al hombre. Y es ahí cuando yo les había comentado de que se cae en una deshonra y la Biblia dice que ella queda a merced de demonios. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Y vamos a volver al principio del Edén cuando hablamos en el retiro de mujeres. También lo hablaron los varones. Si me dicen amén o no. Amén, ¿cierto? Si volvemos al Edén, porque es allí el inicio de todo. Capítulo 3 de Génesis dice, la serpiente le dijo a Eva, ciertamente no vas a morir, ¿cierto? Y ella, en esa tentativa tan grande, cae frente a esta oferta de empoderamiento. Y fíjese que con las mujeres comentábamos lo siguiente, la serpiente no le mostró absolutamente nada a Eva que ella ya no lo fuera. Ella lo era todo, una mujer inteligente, una mujer sobrenatural con capacidades extraordinarias. Pero fue necesario que la serpiente le dijera, mira, esto eres tú, esto, y la mujer, wow, sí, ¿cierto? Bueno, esto es otro tema que con las mujeres vamos a ir tratando también. Y dice, y la mujer cae en esa tentación. Entonces, vuelvo a decir, el hombre tiene autoridad y la mujer tiene poder. Tanto poder tiene que incluso puede ella hacerle creer al marido que tiene autoridad. ¿Cómo? A través del lenguaje. Potenciarlo, habilitarlo, ¿cierto? Por eso es que tanto así es, amado, que la mujer en sí, en Génesis dice, es tanta la inteligencia que la mujer tiene. Por favor, no me estoy inclinando hacia mi área, hacia mi género en lo absoluto. Es tanta la inteligencia que la mujer tiene, que es por eso que una de las maldiciones en sí que cae sobre Eva, es decir, es estar subyugada bajo al hombre. Incluso le dice, tu deseo será de tu marido, ¿cierto? O sea, completamente bajo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. La mujer que entiende que el poder que tiene es para servir al marido, para potenciarlo, para habilitarlo, esta es vestida de autoridad. Más aquella que cree tener el poder a través del empoderamiento, si bien puede tener autoridad, mas la Biblia dice que ella va a estar sola. Amén. La Biblia dice también, así como es la esposa y el marido, así es Cristo y la iglesia. Eso es hermoso. Y fíjense que un ejemplo de lo que yo le estoy hablando acerca de que cuando la mujer en sí ella captura ese poder o ella entiende que tiene ese poder de una manera equivocada a través del empoderamiento, sucede estos movimientos femeninos. Nosotros hablamos también en el retiro de mujeres acerca del feminismo, ¿cierto? Y todo esto aberrante en sí que se está gestando, que se está moviendo. Fíjense que ese es un movimiento equívoco, para darle un ejemplo. Ese es un movimiento equivocado de cuando la mujer obtiene o entiende que tiene poder a través del empoderamiento. Por eso es que dice, queda a merced de demonios. Si ustedes se fijan, todo lo que tiene que ver un movimiento feminista tiene una tremenda repercusión o en sí lo que quiere es atentar contra todo principio cristiano, contra todo principio bíblico. Amén.
Ese es un ejemplo que quería darle. Y es por eso que el matrimonio es un extracto de Cristo con la iglesia. El matrimonio es un acto vertical, no horizontal. Y en esto suena súper fuerte porque de pronto nosotros creemos que es complementario, y si bien sí, mas el Señor deja dos funciones diferentes. El hombre tiene autoridad y la mujer tiene poder. Amén. Es por eso que este es el orden. Autoridad, poder. ¿Sí? ¿Todos aquí conmigo? Cuando Dios casó a Adán y Eva, estaba revelando el casamiento de Cristo y la iglesia. Es por eso que existe una realidad, y de esto quiero hablarle porque es maravilloso. Existe un Adán humano y existe un Adán profético. El Adán profético nace con Eva. Amén. Todos sabemos que Adán, Eva no fue la que pecó, ¿cierto? Eva fue engañada, mas el que decidió pecar fue Adán. Él decidió pecar por Eva. Y no me voy a profundizar más porque mi amado va a entrar en eso. Y de este Adán profético quiero hablarles un poquito. Dice la Biblia que Adán entra en un sueño profundo, ¿cierto? Cuando el Señor creó a Adán, dice que él entra en un sueño profundo, pero más la Biblia cuando habla acerca de un sueño, no está hablando de dormir, ¿cierto? Del sueño que nosotros conocemos. La Biblia habla literalmente de que Adán, siendo inmortal, él murió. Wow. Dios decidió que él muriera. Ese día Adán murió. Y aún siendo inmortal, ¿qué pasó en ese momento? Que de su costado salió algo extraordinario. La mujer. Amén. Así también Cristo cuando fue crucificado en la cruz. Y para terminar, quiero que más o menos me pongan atención en esto. Adán muere y de él se extrajo una costilla y nace la mujer, ¿cierto? Ahí crea la mujer. Fíjense a Cristo. Cristo estando crucificado, la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue roto, no fue quebrado. Sin embargo, para cerciorarse de que él muriera, ¿se acuerdan qué fue lo que aconteció? La lanza, ¿cierto? Le pegan el lanzazo y ¿qué sale de él? Sangre y agua, ¿cierto? ¿Qué significa la sangre, amado? La sangre significa redención, perdón. ¿Y qué significa el agua? Regeneración, lavamiento en agua y espíritu. ¡Qué comparación más extraordinaria! Es extraordinaria. Ese Adán profético es la que genera esa figura vertical, amado. ¿Por qué dice? Porque en el cielo no se van a casar. Y a todos nos genera esa pregunta de pronto, pero en el cielo no se van a dar en casamiento, ¿cierto? No. ¿Y saben por qué no? Porque esa figura está cumplida aquí, en la tierra, con Cristo y la iglesia. Con Adán y Eva. En ese lazo, en esa alianza. En el cielo no habrán casamientos porque el objetivo de Dios era revelar una realidad superior de Cristo y la iglesia. Y quiero llevarlos a esta reflexión. Y es por eso, amados, que hoy vemos tanta oposición por estas alianzas eternas que se hacen. ¿Por qué hoy Satanás tiene tanto énfasis de darnos con todo en esa área del matrimonio? ¿Qué es la separación? ¿Qué es los hijos? ¿Qué es los problemas? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la falta de tiempo? ¿Qué es la incomunicación? Y tantas otras cosas, amado. Y es porque hoy en día entendemos que hay una oposición de Satanás tan re grande por separarnos. Por separarnos, porque esto es santo, amado. Esta alianza que usted hizo es santa. Amén. Yo quería dejarle esta palabra cortita. Si podemos
volver a cantar un poquitito? ¿Sí? No se preocupen, no corran los ministros de alabanza. Agua y sangre de su costado. Esa misma figura que aconteció con Adán en el Edén. Cuando Adán durmió, pero que en realidad él murió, para que se fuese extraído de su costado una costilla, y así Eva fue formada. Así también de su costado, entre agua y sangre, fue formada la iglesia de Jesucristo. Es tan maravilloso entender esto. Yo quiero invitarlos a adorar para ya entrar al tema en sí. La iglesia del Señor, el amado y la amada, y quiero llevarlos a reflexionar en el jardín. Adán y Eva, en un diseño perfecto, mas aún así fueron subyugados, fueron engañados por quitar sus ojos de Dios, por quitar la vista, por volverle la espalda a Dios. Pensamientos equivocados entran. Diseños incorrectos, diseños perversos entran. Porque muchas veces desviamos nuestros ojos del autor y consumador. En un jardín caímos, en un jardín él oró. No mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Mi pecado Él llevó.
remisión de nuestros pecados. Qué lindo eres tú, Señor. Qué lindo tú eres, oh Señor. En un jardín caímos, en un jardín del oro.
recibe el premio, Cordero de Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Damos tantas gracias al Señor. Bella, mi amor, gracias al Señor. Es una honra poder trabajar, ministrar con ella. La verdad, yo le decía, eres mi heroína, porque en días complicados como esta semana ha sido ella mi fortaleza ahí. Hemos tenido una semana bien ajetreada con muchas cosas, porque siempre que hay situaciones espirituales hay cierta tensión. Amén. Y si usted no entiende mucho de esto, vamos hoy día a tratar de comprender. Yo sé que es bastante transversal el tipo de personas. Hay personas que habitan o cohabitan con la iglesia, que tienen cierto conocimiento, otros que no. Yo creo que podamos entender. Hoy es un seminario de matrimonios, ¿cierto? Entonces entiende usted esto, que lo que fue creado en el cielo es sustentado por el cielo. Lo que es diseñado por el cielo es fortalecido por el cielo. Y aquello que fue roto solamente puede ser reparado por el cielo. El matrimonio es ese tipo de unión. No es un contrato civil, no es un acuerdo entre dos personas solamente, sino que es algo que Dios creó. Entonces, como Cintia enseñaba, el diseño del matrimonio tiene un objetivo que es superior a algo tan simple como la convivencia entre un hombre y una mujer. El diseño de un matrimonio está relacionado con reflejar, con profetizar la imagen de Cristo y la iglesia. Por eso Dios solo ha celebrado un matrimonio. ¿Cuál, diría usted? Entre Cristo y la iglesia. La Biblia dice el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Y la expresión inmolado significa muerto. Entonces es a través de su muerte, como dice Cintia, que nace del costado de Cristo la iglesia. Y es así como del hombre, Cristo profetiza en este Adán profético, o sea, Dios profetiza en este Adán profético, que la iglesia es desprendida, ¿cierto? Así como Eva es desprendida de Cristo, así también, ¿cierto? Cristo, o sea, Eva es desprendida de Adán, así la iglesia es desprendida de Cristo, ahí sí. Amén. Ahora, ¿por qué esto tiene relevancia con usted? Porque usted en su alianza, en su unión, usted tiene un objetivo y es profetizar un hecho. Usted tiene un diseño, usted ha llegado a una alianza, el vivir con una mujer, el vivir con un hombre, bajo un parámetro está establecido por una alianza. ¿Qué es una alianza? Es un acuerdo del cielo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si usted viene aquí a un seminario matrimonial, usted debe entender que hay una verdad superior sobre un matrimonio. Un matrimonio no se diseña de acuerdo al acuerdo de dos personas solamente, sino la sujeción frente a quien diseñó este acto profético. Amén. Entonces, bajo ese parámetro, quien creó el matrimonio sustenta el matrimonio. Quien, ¿cierto?, fortaleció el matrimonio será fiel en mantenerlo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros hemos sido desprendidos del diseñador a causa del pecado, entonces fracasamos. Y esta generación, la que usted y yo vivimos, la generación adámica, pero sobre todo en este último tiempo, es una generación que se ha empeñado, y fíjese usted, en destruir esta imagen del matrimonio. Imágenes como diciendo, un papel no significa nada. Lo importante es el acuerdo que podamos tener entre nosotros. ¿Para qué quieres casarte? ¿Para qué te vas a amarrar a alguien? ¿Para qué vas a estar con una persona y si después fracasan? ¿Cierto? Tan jóvenes y se van a casar. ¿Por qué? Porque Satanás, escuche usted esto, el mundo espiritual buscará destruir toda puerta que refleje esta realidad superior de Cristo y la iglesia. Es por eso que una de las cosas más golpeadas en este último tiempo es el matrimonio.
Y de ahí la maternidad a la paternidad, el tener hijos. Ya no, ¿por qué? Porque hemos creado el matrimonio con un objetivo con ojos humanos y no con aquel objetivo del diseñador. Entonces, cuando alguien, una profesional, decide quedarse en casa, cuando alguien quiere tener más hijos, nos espantamos porque hemos sido bombardeados, permeados por la cultura de este mundo, que está contra un diseño eterno. Entonces, lo que era normal ya no es tan normal. Y tratamos de hacer adecuaciones. Yo quiero decirle esto, si usted ha venido a este seminario buscando un consejo, mire, un psicólogo puede darle, y no estoy desmereciendo el aspecto positivo, terapéutico que pueden dar las diferentes disciplinas. Por supuesto que proveen, que ayudan. Mas el matrimonio tiene su matriz en algo espiritual. Diga usted, el matrimonio es algo espiritual. Por lo tanto, es una alianza, es tan poderosa que a través de esta alianza nacen nuevas personas. Y no estoy hablando solamente del nacimiento de algo orgánico, sino nace un espíritu. ¿Por qué? Porque del vientre de una mujer no solo se forma una vida desde la perspectiva orgánica, sino desde la perspectiva eterna. Entonces es tan poderoso un matrimonio, es algo tan espiritual que solo puede ser entendido a la luz de las cosas espirituales del diseñador. Y cuando hablo de lo espiritual no es algo místico, ¿ok? Es algo tan normal que usted celebra esa unión espiritual. Hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Yo espero en el Señor ser conducido. No voy a tener tiempo de hacer foro de preguntas, más sí de exponer, porque es seminario. Vamos a ver si al final logramos, ¿ok? Hoy vamos a tratar acerca de los 3 altares del casamiento, ¿ok? Y como Cintia enseñaba, el matrimonio es una figura profética de algo espiritual. Por eso exaltó la figura de Cristo, redimiendo a la iglesia. Y escuche, mire qué lindo. Si el Adán natural pecó por desobediencia, comió del fruto por desobediencia, el Adán espiritual, que es Cristo, comió del pecado por alianza, por honrar la alianza de redimir a la iglesia. Entonces, así como Adán comió y murió, Cristo comió del pecado y murió, pero a través de su muerte salvó y creó a la iglesia, la redimió nuevamente. Entonces, tan impactante esto, amado, porque el apóstol Pablo enseña, y aquí es un seminario cristiano, así que nos vamos a basar en la Biblia, ¿ok? ¿Les parece? Efesios 5 dice que el matrimonio es un misterio que revela la unión mística o la unión espiritual de Cristo y la iglesia. Pablo aconseja y dice, hombres, no sean brutos, traten con delicadeza a las mujeres. Diga usted, hombre, no debo ser un bruto. ¿Por qué? Porque en su ADN adámico tiene la brutez a flor de piel. ¿Ok? Tratadla como vaso frágil. Y dice, mujeres, amad a vuestros maridos. ¿Por qué centra el amor de las mujeres? Porque si la mujer no centra y no objetiviza su amor, puede terminar amándose a sí misma, como hizo Eva. Aleluya. Entonces necesitamos, y Pablo hace todas estas enseñanzas que parecen prácticas, y luego dice, mas todo esto enseño respecto a Cristo y la iglesia. Entonces su deber, hombre, es reflejar a Cristo, e iglesia es reflejar, y usted, amada, es reflejar a la iglesia. Eso es lo que Pablo está enseñando. Wow, vamos a caminar un poco en este ambiente, ¿les parece? Ahora, si usted entiende que esto es algo espiritual, entonces muchas cosas que usted está padeciendo en su matrimonio son cosas espirituales que solo van a tener una solución que viene de lo alto. Algo espiritual, no es un consejo, no es solamente una palabra, sino es una impartición del Espíritu a su matrimonio enfermo, a su matrimonio corroído, a su matrimonio que está albergando pecado, que está herido, que está destruido. Solamente una impartición de lo alto podrá traer resurrección a aquello que se está muriendo.
Entonces usted debe entender que cuando uno sabe algo, uno enseña algo. Pero cuando alguien es algo, imparte algo. Cristo, el autor y consumador de la fe, el que diseñó el matrimonio, nos impartió vida y nos enseñó cómo un matrimonio debe funcionar. Amén. Está bueno esto. Bien, vamos a entender entonces. Le voy a invitar a Malaquías. Vamos a hacer una introducción para entender qué tiempos estamos viviendo y por qué el matrimonio está golpeado. Malaquías, capítulo 4. Ok, hoy vamos a hablar acerca de los altares. Y el matrimonio, al ser una unión, una puerta de conexión espiritual, escuche usted, el matrimonio es una conexión espiritual, es una puerta de conexión espiritual. La Biblia dice que cuando se une un hombre con una mujer es un espíritu. Wow, es un espíritu. Es decir, puede haber momentos de adoración como pueden haber momentos de destrucción. Una mujer puede llevar a la gloria a un hombre o a la muerte. Un hombre puede llevar a la gloria a una mujer o a la muerte. Desde lo espiritual hasta lo natural. Por lo tanto, si hay algo fundamental que el diablo quiere destruir, para destruir la iglesia es destruir la familia. Es destruir la matriz de la familia, que es el matrimonio. Hoy se nos está diciendo que cualquier composición puede constituir una familia de uno. Yo, como hablábamos vamos a hablar en serio, vemos adultos, ¿cierto? Sí, ok. Por ejemplo, puedo yo hacer familia, mi perro Bobby, que es mi hijo, ¿cierto? Usted ha visto esta humanización de las mascotas. Este es mi hijo Bobby. Entonces, tienen su apego afectivo con una mascota, tienen un vibrador, que es el aspecto del placer, y tienen, ¿cierto?, una perspectiva de poder suplir cada necesidad sin constituir una familia. Así también un hombre encuentra en las imágenes del porno aquello que no encuentra en su matrimonio. Entonces hay algo que se ha desconfigurado y se ha destruido. Y esto es las características de los tiempos finales. Entonces vamos a ver Malaquías. Malaquías dice así. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel vendrá la abrazadera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama. Está hablando de una perspectiva antes de su venida, ¿ok? No vamos a hablar de escatología, pero es un pasaje escatológico que dice, antes de la venida del Señor van a ocurrir una serie de eventos. Entonces, en el versículo 5, vamos a saltar, dice que frente a ese día, antes que venga el Señor, Dios va a enviar, ¿qué cosa? Al profeta Elías. Está hablando, ¿cierto?, del profeta Elías, y luego hace una promesa que el profeta Elías hará. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la promesa que hará? Va a volver el corazón, ¿de quién? De los padres hacia los hijos y los hijos a los padres. O sea, está haciendo, Dios, escuche esto, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces Dios está despidiéndose porque durante 400 años no va a hablar con el hombre. Entonces deja en el memorial diciendo, voy a dejarles una promesa, que hay una restauración familiar antes de que yo regrese. Entonces fíjese que una de las promesas que Dios estableció antes de su regreso es restaurar diseños familiares. ¡Wow! Por lo tanto, la familia es algo fundamental en el corazón de Dios. Dios quiere restaurar el diseño de la familia. Dios quiere, frente a toda la perversión, volver a establecer una familia de acuerdo a su corazón.
Y para eso levantará una generación con el corazón de Elías. Más allá de que si es Elías literal o no, no nos detengamos en ese punto, sino que debemos comprender que lo que está hablando Dios es que hay una generación que debe tener una voz profética. ¿Qué significa profética? Que tome lo que Dios dice y crea lo que Dios dice y camine en lo que Dios dice. Hoy en día cuestionamos verdades, por eso no caminamos sobre las aguas. Dios nos dice, camina, ven, el agua está tormentosa, estoy haciendo una alegoría, ¿no? Ven. Y como Pedro temblamos, mas no nos soltamos de la barca porque no creemos en lo que Dios está diciendo. Pedro no caminó sobre el mar, Pedro caminó sobre una palabra. Ser profético es tomar la palabra de Dios como algo verdaderamente válido, donde poner mi confianza, mi vida, mi relación, mi matrimonio. ¿Se fija? Entonces, Dios va a levantar una generación profética, una generación como la de Elías, que crea sus palabras y camine sobre ellas, aunque el mundo te dirá, eres tonto, eres necio, ¿cómo se te ocurre? Porque el mundo gritará apelando que la familia es un diseño propio del hombre, no de Dios. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Entonces, ya, vamos ahora. Cuando Elías aparece en los tiempos de Jesús, no aparece como Elías. Elías aparece como Juan el Bautista. Dios dice así, vendrá Elías. Mas el que aparece es Juan el Bautista. Y fíjese que el primer enfoque que hace Juan el Bautista es declararle a Herodes que la mujer que tenía no era su mujer. Por lo tanto, un enfoque profético como el de Elías es apuntar a aquello que está mal establecido en una relación. Y si uno ve al Elías primero, al Elías natural, este Elías cierto que ora, que deja de llover y todo, ese Elías toma a Israel y les hace, vamos al libro de Reyes, ¿ok? Vamos a echar un vistazo. Necesito establecer esta plataforma, téngame paciencia por favor. Necesito establecer esta plataforma para entender el valor de levantar altares en nuestros matrimonios. Primera de Reyes, veamos la vida de Elías. Dice, sí, Elías está en el libro de Reyes, lo dije, ¿cierto? Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a dejarlo ahí para que lo lea en casa. Okay. Voy a dar varias citas, no sé si tenga tiempo de leerlas todas. Entonces, para resumir esta primera parte, el matrimonio es un diseño espiritual. Está siendo bombardeado para ser sacado, ¿cierto? Transformado, golpeado. Muchos de nosotros estamos permeados por las ideas. Tenemos más de Freud, tenemos más de Vygotsky y menos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Es verdad o no? Necesitamos otra vez volver a las Escrituras. Y para eso Dios dice, yo voy a levantar a la familia. Y para eso voy a levantar una generación de gente que sea Elías. Una generación que crea mi palabra, camine en su palabra y la ponga como un estándar de vida. Amén. Ok, para eso entendamos quién era Elías. Elías era un hombre que estaba en medio de un pueblo adúltero. Así como Juan el Bautista encara a Herodes, Elías natural encara a Israel por servir a dos dioses. Aquí hay una cuestión espiritual. Dios declara que Israel era adúltero. Fíjese, está enfocando al matrimonio en esta figura de Dios con su pueblo. Dice, vosotros estás adorando a Baal. Pero había una entidad que inclinó el corazón del pueblo. Había una entidad espiritual que tomó e influyó
al pueblo a seguir a Baal. Esta entidad, digo usted, se llama Jezabel. Jezabel, ¿quién era? Era una mujer reina, ¿cierto? Que tenía prácticas mágicas, espirituales, prostituyentes, y tomó a Acab, lo subyugó, lo sometió, y como Cintia nos enseñaba, tomó su poder para quitar la autoridad de Acab. Obviamente esa mujer es una entidad que es representada en el libro de Apocalipsis como una influencia que golpea, que atrapa, que seduce. Dios, Jesucristo, cuando escribe a las cartas, ¿cierto?, de las iglesias, dice así: tú estás tolerando a Jezabel. Le dice así, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 2, creo que por ahí está. Tú toleras a esa mujer, Jezabel. Obviamente no estaba hablándole de la misma Jezabel, porque ella había muerto muchos años antes. Entonces, Jezabel de los tiempos de Elías tiene una figura espiritual que trasciende en el mundo espiritual para destruir los diseños de Dios, destruir esta generación profética que fortalece, que busca edificar la familia. No sé si se explicó bien esa parte o la hago de nuevo. ¿Se entendió? ¿No? ¿Se entendió? Más o menos. Ya. Vengan para acá ustedes dos. Rapidito. Vamos a explicarlo así. Necesito que entiendan esta imagen. Ya. Bueno, pucha, lo lamento. Aquí tenemos a Jezabel. ¿Ok? Súbase acá arriba, por favor. El diseño de Dios está establecido que Acab era el rey, ¿cierto? Gánese al lado de su esposa, ¿sí? Mas ella utilizó, estamos hablando de la Jezabel natural, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, ¿ok? Era una reina y él era un rey. Acab, sin carácter, dominado completamente, pues perdió toda autoridad. Ella viene y toma y subyuga a Acab. Ahora, cuando ella, ¿cierto?, comienza a ejecutar su influencia espiritual, comienza a matar todos los profetas. El único profeta que se escapa es Elías. Esta es la historia natural, ¿ok? Esta es la historia natural. Entonces, esta mujer es mostrada en la Biblia, así como Elías es mostrado en la Biblia como una figura espiritual. La profecía de Malaquías dice que antes de que venga el día del Señor voy a llamar a Elías. Yo no dudo que pueda ser el Elías natural, pero yo quiero que entienda esto. No está hablando de una generación que carga este mensaje: volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, una restauración familiar. ¿Ok? Así como Elías es levantado, yo voy a decir que yo soy Elías, ¿ok? También se muestra en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos Jezabel se manifestará seduciendo. ¿Cómo? Como lo hizo con Acab. Pervirtiendo un diseño, destruyendo una composición, y a través de esa composición destruida, destruye una familia. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Muchas gracias. No sé si habrá que aplaudir así. Me siento empoderada como Jezabel. No, por favor. ¿Ok? Entonces, si vemos el escenario, Elías trae un mensaje de restauración familiar. Por eso la Biblia dice que vendrán días de Elías. ¿Ok? Todos pensamos en el fuego cayendo. Amén. Gloria a Dios por todo eso. Pero una de las características de Elías para poder restaurar todas las cosas, primero es restaurar un altar caído. Lo primero que Dios debe hacer antes de manifestar su poder es manifestar un altar. Dios no derrama nada donde no hay un altar edificado. ¿Me está escuchando? Dios no va a bendecir nada donde no hay un altar donde Él se manifieste. Y fíjese que una figura bíblica es que donde había una alianza siempre había un altar. Dios hizo una alianza con Noé y Noé hizo un altar donde Dios selló esa alianza.
Abraham hizo una alianza, Dios hizo una alianza con Abraham y Abraham hizo un altar. Cristo hizo una alianza, una nueva alianza con nosotros y Él fue el cordero en el altar del Gólgota. O sea, Dios donde derrame algo necesita un altar. Y si Dios está hablando que la generación de Elías es la precursora para sanar, para impactar, para restaurar una nación, familias, primero debe haber un altar edificado. Voy a ser bastante profético primero en dar el mensaje. La gente siempre dice, quiero cosas prácticas, partamos por lo profético. ¿Por qué? Porque si no caminamos en profecías, no podremos, amados, seguir indicaciones prácticas. Y yo le digo lo que Pablo enseña. El hombre es cabeza de la mujer. La gloria de la mujer es el hombre. ¡Ay, machista! Necesito caminar en el lenguaje profético creyendo lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Y así los otros versos son sustentados por un corazón que está humillado delante de la presencia de Dios. Gracias, Jesús. Ahora sí. Entonces, Jezabel es esta mujer que va a ir destruyendo esta figura espiritual. Entonces, lo que necesitamos es lo que dice leer en Primera de Reyes. ¿Lo tiene ahí? Capítulo 20, creo que es. No, 18, perdón. 18. Y el versículo 21 dice: acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es Dios, ¿cierto? Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí voy al versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y tomando el pueblo se le acercó. ¿Y él qué hizo? ¿Que estaba qué cosa? Usted está hoy en día en una sociedad que está completamente vacilante en dos áreas. En dos áreas. Libre. Opina lo que quieras. Haz lo que quieras. Eres libre. No te amarres a nadie. ¿Por qué tienes que comprometerte? ¿Sí o no? Hoy en día estamos bombardeados por esta información. Sepárate, divórciate, vete así esclavo. ¿Para qué aguantáis ese mono? No. Vacilante. Mas Elías viene y dice: levantemos el altar. Entonces, un altar es una figura, amado, para que Dios se manifieste. En la antigüedad, se levantaban, eran, ¿cierto?, piedras que se ponía y se ponía, ¿cierto?, un sacrificio. De hecho, debemos entender esta figura de levantar un altar como la muestra el profeta Elí cuando había descuidado el altar. Si nos remontamos antes de Elías, el altar había sido descuidado. ¿Qué es descuidar el altar? Que el fuego del altar no tuviera, o sea, que el altar no tuviera el fuego. Lo explico así. Había un profeta llamado Elí. Este profeta tenía hijos perversos, malos, llamados Ofni y Fines. Dios llama a Samuel en ese tiempo, ¿cierto? Y dice: Elí ha pervertido porque ha dejado que el altar se apague. Así Dios lo declara, dice: ha descuidado el altar del Señor. Descuidar el altar del Señor. ¿Qué significa? Que el fuego, la presencia de Dios, ya no estaba presente. Cuando Dios enciende por primera vez el altar, con su presencia, cuando baja el fuego sobre el altar, cuando Moisés construye el tabernáculo, Dios desciende y Él enciende el fuego del altar. Yo creo que entiende esta expresión. Necesitamos saber Biblia, amados, para poder entender los otros sustentos, ¿ok? Entonces, el fuego es encendido en el tabernáculo de Moisés. Moisés hizo un tabernáculo. Dios le dice: haz un tabernáculo, haz una tienda, haz una carpa, y en ese lugar yo me voy a manifestar. Y Moisés levanta un altar, el fuego de Dios cae sobre ese altar y enciende ese altar. Entonces Dios levanta a sacerdotes y le dice: hey, Fernando, tu deber es que no se apague.
Entonces Fernando, cuando ya veía que el fuego allá abajo, traía y le echaba leña. Luego, ¿cierto? Venía Jordan, toma leña, métela, ¿cierto? Y por turnos iban manteniendo encendido el fuego. Los hijos del sacerdote Elí descuidaron ese fuego, se dedicaron a otras cosas, pasaban 2-3 días. Oye, ¿el fuego lo echaste? No, tú, no. Iban a ver, porque la misión era sacar la ceniza y las brasas volverlas a avivar. Todos los días, todas las mañanas, ¿ok? ¿Y qué hizo estos hombres? Como no había fuego porque se había apagado, traían fuego de otro lugar y encendían el altar. ¿Se está entendiendo? Entonces, como traían fuego, Dios dice, han descuidado el altar y han traído fuego extraño. Es decir, un fuego que no viene de Dios. Entonces, un altar no es solo crear una alianza, sino que esta alianza debe ser sustentada por el Padre de las luces. ¿Se está entendiendo? No podemos esperar que el mundo nos dé el fuego que solo Dios puede encender en nuestra relación. Hay personas que tienen el líbido, su sexualidad destruida en el matrimonio. ¿Y a qué recurren? A la pornografía. Para activar otra vez, ¿cierto? Algo que está destruido. No resulta. Vamos a esta nueva actividad, ¿cierto? De hacer tríos, de experimentar con más parejas. ¿Por qué? Porque tratan con fuego extraño, tratar de encender algo que solo Dios puede encender. Wow. Bien, vamos a entender entonces estos. Elías, omnifines, trae fuego extraño. El fuego no se debía acabar. Entonces la pregunta es, en una alianza como su matrimonio, usted debe mantener un altar encendido. Estamos hablando que existen 3 altares en un matrimonio, en esta unión, ¿cierto? Que manifiesta al Cristo y a la iglesia. Entonces, mire, aquí hay algo muy, muy potente. Cuando Elí, el que estaba encargado principal, el sumo sacerdote, era el encargado de instruir a los sacerdotes, a los más menores, ¿cierto? De que mantuvieran el fuego. O sea, Elí, el padre, tenía que decirle, hey, Ofni, anda a echarle leña, hey, ¿cierto? Instruir en el fuego. Como no lo hacía porque se había descuidado el altar, los hijos, ¿qué hicieron? ¿Buscaron fuego? Entonces escuche esto, si usted no tiene el fuego de Dios en su casa, escuche bien esto. Donde no hay fuego en su casa, sus hijos buscarán fuego en otros lugares. Si usted no mantiene el altar encendido en su casa con la presencia de Dios, sus hijos torcerán y corromperán la alianza de Dios. Hoy encontramos un montón de padres llorando porque sus altares se apagaron, no les encendieron fuego, no enseñaron a sus hijos a mantener el altar encendido, y a causa de eso los hijos tomaron otro fuego y tratan de hacer funcionar sus vidas lejos de la presencia de Dios. Es el gran fracaso que hoy día la iglesia evangélica está experimentando, porque creímos que venir a la iglesia los domingos mantenía un altar encendido. Y es ahí donde hemos fracasado. Nuestros hijos blasfeman, nuestros hijos se corrompen, nuestros hijos se van porque nuestros altares fueron descuidados. Buscamos otras cosas, nos pensamos en otras cosas, y esto es serio, amados. Una pérdida generacional ocurre cuando descuidamos el altar del Señor. Por eso es necesario que Elías venga. Por eso es necesario que Elías venga. Cuando Elías viene ya no hay fuego, ya no hay nada. Mas Elías se humilla delante del Señor y Dios vuelve otra vez a encender un altar que estaba apagado, amados.
Es por eso que necesitamos de esta generación, de estos matrimonios, levantar matrimonios que quieran ser una generación de Elías. Que dejen de ver a su esposa y a su esposo como un cónyuge y una cruz, esperando que el Señor venga para librarme de esta mujer para siempre, Jesús. Es necesario que podamos entender que un matrimonio tiene un propósito extraordinario de que la gloria de Dios arda nuevamente. Ah, Jesús. Entonces, si ocupamos esta misma figura, podemos ver a Cristo yendo a la casa de Jairo. La Biblia dice que Jairo era un principal de los sacerdotes, ¿cierto? Era principal de la sinagoga. ¿Qué significa? Que estaba a cargo de algo extraordinariamente importante. Mantener el fuego, el funcionamiento de la casa. Ahí estaba Jairo, trabajando. Quien no conoce la historia bíblica, Jairo era un personaje que cumplía una función religiosa ¿cierto? En el templo judío. Mas mientras él cumplía una función fuera, su hija moría dentro. ¿Me estás entendiendo, cierto? Entonces usted se da cuenta, cuando Jesús va, la hija de Jairo, a ver si sabe algo de Biblia, ¿cuántos años tenía? 12 años. Y una mujer se acerca a él cuando él va rumbo a la casa de Jairo. ¿Cuántos años esa mujer tenía con flujo de sangre? Mire qué interesante esta unión que podemos conectar. Jairo, mientras se ocupaba de cosas externas, los hijos mueren en casa. Cuando descuidamos el altar, los hijos mueren en casa y las mujeres sangran por las calles. Cuando un hombre deja de ser masculino y un sacerdote en su casa y se pone un llorón, es que ya, y no asume su función sacerdotal, sus hijos mueren en casa y sus mujeres sangran por las calles. Y con esto no estoy cargando a la balanza, créame que esto es algo que debemos ir entendiendo. ¿Por qué? Porque siempre en una relación matrimonial, quien va a ir al frente delante de Dios será el hombre. Pregúntele a Ananías. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo ¿en qué? En engañar al Espíritu Santo. Cuando Dios llama a Ananías, Ananías no dijo, ¿dónde? No, fue Zafira. Yo creo que algo tendría que haber sabido del plan, ¿no? Dios llama a Ananías, ¡pum! Pregunta, cuando Eva come del fruto, ¿muere Eva? Es cuando come Adán que los dos mueren. Por lo tanto, le guste o no, estimado hombre, usted tiene una función porque Dios le dio a usted una autoridad. Y la autoridad se deriva del autor, quien lo creó a usted. Ah, Jesús. Entonces, ¿por qué es importante? Este es el escenario que tenemos, que se levante Elías, porque Elías va a levantar el altar caído. Es necesario que se levanten altares. Entonces existen 3 altares, ahora sí llegamos. Entendemos que es una generación que trata de destruir un diseño divino, ¿cierto? El espíritu de Jezabel se mueve, esta entidad se mueve tratando de destruir, tratando de socavar y matando todo lo profético. Hoy en día existe un proceso que se está dando muy fuerte en Europa y que se ha masificado, que es la emasculación. ¿Ha escuchado de ella? Primero, el empoderamiento femenino y segundo, la emasculación de los hombres. Es decir, las mujeres están dejando su poder femenino y se están transformando en, ¿cierto?, arrebatar el poder para sí. Y entendamos esto, como Cintia enseñaba, quien arrebata el poder para sí queda con poder pero queda sola. Ve a Frida Kahlo o grandes feministas. Es así, se empoderan, se endiosan
y quedan solas. Por otro lado, hombres emasculados que, ¿cierto? Que hoy en día que les falta jugar con Barbie. Ya no quieren cumplir ni sufrir. Una vez llegó alguien y me dijo, es que es muy difícil el matrimonio, se sufre mucho. ¿Y tú qué creías que ibas? Cuando uno viene a un altar, uno viene a un matadero. Cristo fue al altar por la iglesia, ¿o no? Y sufrió una cruz y murió. La Biblia dice, así como Cristo se dio por la iglesia, maridos deben entregarse ¿por quién? Por sus esposas. Es decir, si alguien tiene que morir primero, póngale el pecho a las balas y sea hombre. Gloria al Señor. Entonces, esta es la generación que el diablo quiere arrebatar. Yo no estoy siendo con esto marcando estereotipos ni diciendo que la mujer es menor que el hombre. Yo estoy diciendo lo que la Biblia y el cielo y proféticamente se enseña. Dios lo creó así. Cada personaje en una relación tiene una funcionalidad. Somos iguales en integridad, mas somos diferentes en funcionalidad. Somos iguales delante de Dios, íntegros. Cuando tú resucites, cuando seas arrebatada para el Señor, usted no se va, hermana querida, usted no se va a transformar en hombre. Usted va a ser una mujer glorificada. ¿Ok? Eso es importante, porque de pronto decía, en el cielo va a ser todos hombres. ¡Qué terrible, Jesús! Eso es el infierno. No, dice que seremos glorificados porque Dios cuando vio a la mujer, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y nosotros también decimos eso, ¿cierto? Entonces, escuche esto. Glorificados como hombres y como mujeres. Por lo tanto, es importante entender que lo que estamos enseñando es funcionalidad. Funcionalmente somos diferentes y compartimos una misma alianza, un mismo escenario. Y es en ese escenario que para restaurar una familia necesitamos restaurar altares. Luchar contra todo espíritu jezabélico que quiera destruirnos y carcomernos con ideas externas. Ser proféticos, caminar en verdades, aunque esas contradigan los paradigmas del mundo. ¿Ok? No armonice, no transemos, no vendamos la palabra de Dios por la aprobación personal. Por la aprobación social, perdón, ahí sí. Altar, primero, el altar de oración. Ese es el primer altar que una alianza debe tener. Porque es esa la que atrae a Dios. Lo que hace primero Elías es construir un altar, se pone de rodillas y clama al Dios del cielo. Es decir, si usted quiere restaurar una casa, usted va a tener que ponerse de rodillas. Si usted dice, pastor, estoy a punto de divorciarme, quiero conversar con usted, yo le voy a decir algo, mi conversación no va a hacer nada si usted no ora. Si usted no lucha en oración, si usted no ama en oración. Porque hay momentos, yo sé que esto no es transversal, pero hay momentos donde nos sentimos afecto alguno por nuestro cónyuge. El silencio otorga. Y es en esos momentos cuando decidimos amar en oración y decimos, Señor, oro por la mujer que yo hice una alianza. Y yo la amo y decidí amarla hasta el final. La oración nos posiciona otra vez al camino correcto y atrae la presencia de Dios. Un altar traerá la presencia de Dios. Escuche usted, Dios derrama un altar, Dios derrama su presencia donde hay un altar. Y el primer altar para que los otros dos tengan validez es el altar de oración. Entonces, todo comienza ¿en qué altar? Increíblemente, Cristo ora estando en la cruz. Clavado, Padre, ¿cierto? Que Él muestra en sí un clamor
Créame, usted como hombre, usted como mujer, hay momentos que va a elevar clamores cuando está casi muriendo por una relación casi destruida. Mas debe elevar clamor. Usted no podrá restaurar nada. Y si usted, es que yo no soy cristiano. Bueno, yo le estoy invitando que la única forma de poder restaurar un matrimonio al diseño original es volviendo sus ojos al Señor. Si no, lo más probable es que va a ser una versión pirata, ¿cierto? Caballo con 5 patas, algo extraño, algo amorfo al diseño. Oh, Jesús, está aquí conmigo. Es entonces cuando hay oración, amados, es cuando Dios desciende. Es cuando Dios se muestra, cuando Dios comienza a velar. Mire, vea el caso de la viuda. Si retrocedemos, Primera de Reyes, capítulo 17. Había una viuda que se estaba muriendo de hambre, ¿cierto? Y antes que, ¿cierto? Elías estaba en un lugar de provisión. Yo encuentro que Dios es extraordinario, nos trae las crisis para que aprendamos a ver aquello que en la llenura no entendemos. Las crisis son necesarias para crecer. Repita conmigo, un matrimonio no es estático. Va a transformar a las personas. Entonces, ese argumento, tú ya no eres el mismo, por supuesto, porque el matrimonio lo va a transformar. Ahora, ¿en qué modelo, en qué diseño se transforme? He ahí la cuestión. Mas siempre seremos transformados desde la perspectiva física, la perspectiva conductual y temperamental. Tú eras tan dulce antes, tú me traías flores, ¿cierto? Y uno es más bruto también, ¿cierto? El hombre se embrutece más en la parte afectiva. Amén, digan las hermanas. La viuda estaba en carencia y Elías estaba en provisión. Dios corta la provisión de Elías y le daba comida con los cuervos, ¿cierto? Le daba comida con los cuervos. Cuando terminan los cuervos, vienen los cuervos, entonces Elías debe moverse. Una generación de Elías es una generación que debe moverse, es una generación que debe salir, y estoy viendo bien alegórico, tiene que salir para ir a un lugar donde Dios va a proveer. Por eso esto es profético, escuche usted esto. Elías le traían cuervos. Si usted va a Génesis 8:7, dice que los cuervos eran enviados por Noé para ver, ¿cierto? En caso había tierra. Luego de que el cuervo deja de ir, Dios envía la paloma, que es la que va y posa en un lugar que es fértil, que ya es seguro. Así también, Elías recibía más, Dios, ¿cierto? Deja de enviar los cuervos porque es un cambio de tiempo. Es decir, Elías debe salir de ese lugar. Y cuando sale de ese lugar, llega donde una viuda. Debemos recordar que en ese entonces había una sequía que llevaba 3 años. Mas Dios proveyó a través de Elías. Escuche usted, esto es muy importante. Si usted comienza a restaurar el altar de oración, Dios va a proveer, aunque todo se esté secando a su alrededor, Dios va a proveer dentro de su casa. ¿Cómo? Eso es lo sobrenatural. La Biblia dice que todo era sequía, todo era devastación, todo era escasez, mas en la casa de la viuda, donde Elías posó, Dios derramó. En la casa de la viuda, ¿qué cosa había? Había escasez, había miedo, había muerte. Dentro de una casa. Mas cuando llegó Elías, hubo provisión. Es decir, su casa puede estar con miedo, con dolor y muerte. Usted puede mirar a la persona que duerme a su lado y no sentir ni un afecto alguno. Y esta imagen que de pronto vendimos. El amor se murió, ¿cierto? El mayor problema en una relación no es que el amor muera. No crea que pensando, diciendo, es que ya yo no siento nada por él. Escuche usted esto, si usted comienza a levantar un altar de oración, Dios tiene poder para traer resurrección.
La Biblia dice que en la casa de Elías, o sea, en la casa de la viuda, su hijo que estaba muerto volvió a vivir. Es decir, muchas cosas que han sido destruidas por el mal uso que le ha hecho a su masculinidad. Y es verdad, todos tenemos muchas áreas destrozadas que necesitan resurrección. Amén. Voy a avanzar. Entonces, el altar de oración es aquello que va a traer la presencia de Dios. Pastor, yo pensé que me iba a dar una clave práctica. Primero es lo primero. Dios no derramará fuego donde no hay un altar. Y ese altar primordial es la oración. ¿Y el altar, créame, la oración va a significar de pronto un sacrificio? Sí. ¿Usted ha orado, luchado alguna vez? ¿Ha dejado la posa en la cama? Ahí, con la dada donde se quedó dormida encima, ¿no? Todos tenemos luchas al orar. Tu carne gritará, argumentará, dirá y tendrá muy buenas razones. ¿Cierto? Estás cansado, mañana trabajas, tienes mucho que hacer y uno tiene una mente tan creativa, uno va a orar y se acuerda de todo lo pendiente, ¿cierto? Así que si alguna vez se le olvida algo, ore y de recuerdo que lo recordará. Mas cuando se comienza a orar, las cosas comienzan. Escuche usted, primero deben resucitar en usted, amado. ¿Y qué pasa si mi marido es inconverso? Vamos a ir para ella. ¿Y si la otra no quiere poner de su parte, pastor? ¿Ha escuchado, cierto? Somos altamente argumentativos, amado. Necesitamos entender que es un proceso la restauración, el levantar una generación. Mire, la Biblia dice que son las generaciones las que marcan las épocas. Por ejemplo, dice como los días de Noé, como los días de Elías, como los días de Juan el Bautista. Es decir, cuando usted se levanta, amados, cuando su familia se levanta, entonces usted marca su época, marca su generación. Puede hacer un antes y un después. Levante un altar de oración. Mire a la mujer de su alianza, al hombre de su alianza. Y si no tiene alianza, vamos a enseñar al tiro por qué debe tener alianza y dejar de jugar a Romeo y Julieta. Y dígale, debemos orar. Debemos orar. Yo voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ministrado y han sido profetas para sus mujeres? Ser hombres que se paren con autoridad, no que impongan la Biblia. Sométete, la Biblia dice, someteos. ¿Cómo es ese versículo, Manuel, que siempre tú me dices? ¿Cierto? Sométete, porque esos versículos nos gustan. Escuche esto. Estamos hablando de ser profético, es decir, que la mujer es más, lo voy a decir así, amados, la mujer es más inteligente que usted. Por lo tanto, para someterse a usted tiene que tener la mente de Cristo y ser sacrificial, porque si hay algo difícil para una mujer es someterse a un hombre estúpido, a un hombre idiota, a un hombre afeminado. ¿Qué hacemos, mi amor? No sé, diga usted. Si hay algo que enredea a una mujer, y me dicen amén, es la falta de iniciativa, de disposición, de comunicación. Para la cama es ahí la iniciativa, así está. ¿Sí o no? ¡Listo! 2 por 3, ¡chum! Pero para otras cosas, nada. Vamos a llegar a ese altar, ¿ok? Entonces el altar de oración es algo importante. Tenga la iniciativa, sea profético. Es que ella me dice que no, ¿para qué vamos a orar? Construye un altar, es piedra por piedra, amados.
El altar estaba destruido. ¿Qué quiere? ¿Que se va a prender así? Si usted no ha levantado nunca un altar de oración en su casa, ¿usted cree que dice que Elías tomó piedra por piedra y la fue poniendo en el lugar, ¿o no? Va a requerir una estrategia, va a requerir tiempo, fuerza, disposición. Pero se puede. De pronto, el Señor va a enviar el fuego. Amén. Y fíjese que no fue larga la oración de Elías, duró como 8 segundos. Está diciendo que no tiene que ver con las muchas palabras con las que oramos, sino con la disposición con las que comenzamos a orar. Mire, ahora, entendamos esto. Si el altar de oración no se levanta, usted no va a tener una verdadera comunión con Dios. Si usted no tiene un altar de oración con su pareja, usted no tendrá una verdadera relación con Dios. Pastor, y si trabajamos, bueno, tengan tiempos de oración. La Biblia dice así, que cuando discutas con tu mujer, voy a parafrasear, ¿ok? Cuando discutas con tu mujer, eso ocurre en otro lugar, jamás acá, ¿cierto? Nunca. No. Tan lindo. Cuando discutan, dice, procura solucionar tu conflicto para que tus oraciones no sean estorbadas. Y está hablando en el contexto matrimonial. Significa que una mala relación de oración, ¿cierto? Truncará una relación con Dios. Yo no puedo tener una relación correcta con Dios si no tengo una relación correcta con mi esposa. Ay, si yo amo al Dios del cielo. Y partió adelante y 4 metros atrás, ¿cierto? 4 cuadras atrás va la señora con todos los niños a la iglesia. O como conversábamos, ¿cierto? Hoy amo tanto al Señor, estoy en una búsqueda espiritual, conversábamos de ese tema, ¿cierto? Una búsqueda espiritual tan grande, pastor, que el Señor me ha visitado, viene en la noche, yo alabo al Señor. Y al final me separé de mi marido, dijo, y dormimos en camas aparte para poder yo buscar más del Señor. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Marido ahí, todo el catre arañado, mordido. ¿Por qué? Porque ella está buscando al Señor. No podemos tener una relación correcta con el Señor si no tenemos un equilibrio en nuestra relación conyugal. Escuche usted esto. La Biblia pone solo un argumento para que usted deje de orar. Un argumento para que usted deje de leer la Biblia. Y es acostarse con su esposa, con su esposo. La Biblia dice, si alguno se ha apartado a orar y tienen ganas de estar juntos, júntense. Uno de los versos fantásticos de la Biblia, ¿no? Entonces el altar de oración es algo que debe estar porque permite armonizar mi relación con Dios. Yo no entiendo cómo hay hombres tan afeminados, pero estamos hablando aquí en confianza, ¿cierto? Tan afeminados que se esconden detrás de la mujer. Ah, pero ore usted, ¿cierto? Nosotros hablábamos, hemos hecho, ¿cierto?, un retiro de hombres, el de mujeres quedamos al debe, porque con Cintia decíamos fue como meter el cucharón en la sopa y revolver las cosas, y salieron varias a la luz para ver que hay mucho que tratar. Quedamos al debe, hay que construir. Pero una cosa no hemos evidenciado, y es que necesitamos volver a tomar nuestros protagonismos. ¿Okay? Que el hombre tome su lugar, deje de esconderse detrás de su mujer. Y mujer debe de utilizar la manipulación para sacar provecho personal. Bueno, lo dejamos ahí. Bien, el altar de oración es algo que debe ser restaurado, es espiritual. Diga usted, orar es algo espiritual que traerá fuego a mi casa. Es lindo esto, amado.